Gutiérrez Reyes es ingeniero y maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, de La Habana, Cuba. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos y estrategias que emplean la tecnología como herramienta transversal para mejorar la toma de decisiones de manera colectiva y eficiente. Ha colaborado con diversos medios de comunicación, como La Jornada, Telesur y la Organización Editorial Mexicana. Entre 2018 y 2020, colaboró con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, primero como director general de Tecnologías de la Información y después como subsecretario de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, donde impulsó proyectos de fortalecimiento de procesos de fiscalización, denuncia e investigación, como el programa Alertadores Ciudadanos Internos y Externos de la Corrupción, el portal Nómina Transparente y la plataforma Denuncia Paisano. El pasado 17 de octubre de 2020 fue nombrado director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal. Pues aquí estamos de regreso aquí en TV UNAM con tus diálogos por la democracia. Tenemos un invitado muy especial, como todos los domingos. Es el nuevo titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez. Bienvenido, estimado Luis. Hola, muchas gracias, John, por la invitación. Un gusto estar aquí. Al contrario, aquí es tu casa, aquí en la UNAM. No estudiaste, ¿verdad? En la UNAM, pero es la casa de todos los mexicanos, así que bienvenido. Pues vas llegando, estimado Luis, a esta nueva responsabilidad muy importante el Instituto de Mexicanos Exterior, porque es pues la cara más humana, humanitaria, bonita, si quieres ponerlo de alguna forma, de la diplomacia y de las relaciones exteriores de México. Si bien desde hace mucho tiempo tenemos una gran trayectoria en materia de servicio exterior en México y hoy con la Cuarta Transformación la Cancillería se ha destacado en muchos ámbitos. Esta oficina tuya en particular, el Instituto de Mexicanos de Exterior, platícanos, ¿qué exactamente es lo que haces? ¿Cuáles son las facultades y el propósito de esta oficina? Pues este instituto que fue creado durante el sexenio del presidente Fox, le dio una figura importante para la atención a las comunidades de los mexicanos en el exterior. Como bien sabemos, hay una comunidad muy grande de mexicanos oriundos, nacidos en México, en los Estados Unidos y en el resto del mundo, que al día de hoy asciende a 12 millones y medio de personas, diseminadas por todo el mundo, pero el 96% radicados en los Estados Unidos y una parte importante también en Canadá, una población cada día más creciente. Este instituto se crea para dar la atención y servicios comunitarios a nuestros mexicanos a través de la red consular en los Estados Unidos, que, dicho sea de paso, es la red consular más grande que tiene un país en otro país. México tiene 50 oficinas diseminadas por todo Estados Unidos que atiende a las comunidades de paisanos allá. Que estamos esperando precisamente los datos del último censo, que probablemente nos revelen que ha aumentado la cantidad de mexicanos en los estados o en localidades en las cuales aún no hay presencia consular de México y que provoca que la gente se tenga que desplazar muchas horas para poder recibir un servicio consular. Estos, el IME se presenta a través de la red consular, a través de la operación de una serie de ventanillas de atención comunitaria, fundamentalmente para los temas de salud, de educación y de desarrollo económico. El tema de salud es una ventanilla que ha tenido una experiencia muy exitosa, ya lleva más de 10 años, y se opera en colaboración con la Secretaría de Salud y nos permite acercar servicios primarios de salud básica para todos nuestros connacionales. Estas ventanillas se crean para aprovechar la estancia de nuestros connacionales cuando asisten a la sección consular para cualquier trámite de documentación. Entonces se crean estos espacios para durante la espera acercarles información y acercarles algunos servicios. A ver, tú mencionas que esta oficina se creó en el sexenio de Vicente Fox. Él llegó a la presidencia pues, con mucha demagogia en muchos ámbitos, en particular de los migrantes. Recuerdo que él decía, los migrantes son nuestros héroes, ahí en los Estados Unidos en particular, nos van a rescatar
al país con sus remesas, su desarrollo, nosotros vamos a devolverles el favor y que sabe qué. Y en realidad, pues sí se hicieron algunos programas y proyectos, pero no se logró consolidar los hechos como muchas otras cosas de ese gobierno. Después, esta oficina del Instituto Mexicano Exterior, pues hasta estuvo involucrado con algunos escándalos, ¿no? Durante el sexenio de Calderón, ahí estuvo, o era durante el de Peña Nieto más bien, ¿no? Cuando estaba un escándalo con respecto a la canalización de recursos por medio del Instituto Mexicano Exterior hacia una ONG dirigida por Josefina Vázquez Mota, si no me recuerdo, eran $1,000 millones, ¿no? Que se canalizaban por ahí de pesos. Ah, bueno, entonces es menos, pero todavía es mucho, y que no supimos exactamente dónde te quedó ese dinero. ¿Cómo encuentras este instituto? Yo sé que ya había empezado a reformarse con el titular anterior aquí en la 4T, pero ¿cómo encuentras este instituto? Nos encontramos de entrada con que el instituto había estado acéfalo durante casi todo el 2020 por cuestiones de separación del anterior titular, y entonces solamente se estaban operando programas que ya venían heredados y no se había formulado ningún nuevo proyecto. Y nos encontramos con una serie de demandas de los clubes y de las federaciones de migrantes que no estaban siendo atendidas, y eso se traduce en una deuda que tiene este instituto y este gobierno para los migrantes, sobre todo para las comunidades de migrantes en los Estados Unidos. Sabemos, es conocido las promesas de campaña del presidente López Obrador, y sabemos la permanente mención hacia los héroes paisanos, los héroes migrantes, que sobre todo se vio se vio reflejado de una manera muy importante en recursos económicos. Ayer se dieron a conocer las cifras, $40,400 millones durante 2020 en remesas, que permitieron que durante todo este periodo de la pandemia siguieran funcionando las economías a nivel comunitario. Entonces, nos encontramos con que no hay una respuesta oficial, no hay un retorno en términos de beneficios y de programas especiales para los paisanos que reflejen el amplio compromiso que tiene este gobierno hacia las comunidades en el exterior. Sí, fue uno de los elementos más centrales uno de los elementos centrales, pues, de la campaña de Andrés Manuel, era rescatar esta relación, evitar la corrupción, como tantos otros ámbitos, y extender la mano, hasta decía, ¿no? Vamos a convertir a todos los consulados de los Estados Unidos en procuradurías de defensa del migrante. Decía muy claramente, el cónsul en Los Ángeles va a ser mucho más importante para mi gobierno que el embajador en París, ¿no? Que es de hecho en realidad objetiva, hay muchos más mexicanos en Los Ángeles que en Francia, pero era metafóricamente muy importante, porque antes, ¿no? El mayor prestigio, ¿no? Era ser nombrado embajador en París, y ahora él dice que los cónsules que atienden directamente a la población van a ser los que este gobierno más valora, ¿no? Pero pues aquí una crítica, un reclamo. Cuando él fue a Washington a reunirse con Trump, que yo defendí, me pareció una reunión muy importante, salió con resultados espectaculares. Todo el mundo pensaba que Trump se iba a burlar de él y que alguna cosa iba a ocurrir. Al contrario, Andrés Manuel salió como el hombre de Estado que es y siempre ha sido. Sin embargo, no se hizo ni en esa reunión, en esa visita, una reunión con la comunidad migrante. Y no ha habido una interlocución directa entre el presidente y esta gran comunidad, que tú dices que son 12 millones técnicamente quizás que están registrados, pero en realidad en los Estados Unidos pues son, corrígeme, son realmente como 30 millones de personas de ascendencia mexicana en los Estados Unidos. La diáspora es enorme, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo recomponer esto? ¿Cómo cumplir con esta promesa de la Cuarta Transformación? Aquí es muy importante destacar que muchos de los titulares en los consulados han pasado por el IME o han iniciado su carrera diplomática como cónsules comunitarios. Esta figura muy escondida dentro de la red consular de México en los Estados Unidos es de la mayor importancia, porque es el primer punto de contacto con las comunidades. Y eso nos da una ventaja. Muchos de ellos ya conocen el trabajo comunitario y han hecho labores muy exitosas. Hay ejemplos muy destacados de cónsules en los Estados Unidos que llevan a cabo programas
de atención en salud y educación y de apoyos económicos a los paisanos que son de la mayor importancia. Esto tiene que verse reforzado con mayor participación de programas federales y tiene que verse reforzado con un tema que es fundamental y que no pasa porque el IME deba tener un mayor presupuesto. Lo que nosotros creemos es que debería impulsarse tanto desde la Secretaría de Hacienda como del Congreso Federal que se etiquete presupuesto en las dependencias federales dirigido en programas específicos para paisanos. Hoy por hoy dependemos de la voluntad, buena voluntad que tienen dependencias federales como la Secretaría de Salud, que aportan un recurso que obtienen a partir de economías que nos permite la operación y la apertura de las ventanillas de salud en toda la red consular. Estamos trabajando en estos momentos con la Secretaría de Educación Pública para replicar un programa equivalente para las ventanillas de orientación educativa. Tenemos una buena relación con el INEA para la operación de plazas comunitarias. Son 250 plazas comunitarias en Estados Unidos que nos permiten acercar temas de educación continua a las comunidades. Pero, como te comento, depende de algunos convenios que existen y no es un plan integral del gobierno que debería verse reflejado en un presupuesto etiquetado que permitiera poder planear acciones a mediano y largo plazo para las comunidades en todos los temas que implican atención comunitaria. Y eso también pasa por los temas de la defensa de los derechos de los migrantes. Ahora mismo, cuando el Tratado de Libre Comercio implica los derechos laborales, el acompañamiento a todos los trabajadores agrícolas temporales, que ellos, por ejemplo, no entran ni dentro de nuestra comunidad de residentes y para México pues están en otro país. Entonces tenemos que trabajar con la red consular para acercarnos a ellos y ofrecerles programas temporales, tanto en temas de educación como en temas de educación financiera, para aprovechar su estancia allá irlos acompañando y brindarles servicios que tienen que recibir ellos y no dejarlos solos por allá. Sí, como dices, entonces el Instituto Tucumán Cabezas no es un instituto de ejercicio de gastos. Ustedes nos dan los servicios de salud, de apoyo jurídico, de educación, sino articulan y canalizan estos apoyos. Y aquí el problema es que no hay, pero esto es un problema entonces más legislativo que ejecutivo. O sea, el mismo Poder Legislativo podría etiquetar dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública o de la Secretaría de Salud una bolsa para la atención a los mexicanos exterior. Eso es lo que no ha ocurrido todavía, me dices. Es similar, no ha ocurrido. Es similar en la materia política, pues, ¿no? O sea, los migrantes ya pueden votar, pocos lo hacen, porque el INE pone, bueno, ahorita te pregunto eso, una cantidad de trabas para que no voten, pero votan al final de cuentas en sus distritos locales, en sus estados, pueden votar por presidencia, pero no hay esto de la famosa, sería la sexta circunscripción, ¿no? La de los mexicanos exterior, que sí hay en otros países como Francia, etcétera. Entonces, no hay una verdadera ciudadanización de esa población, ni en términos de estos políticos, ni tampoco en cuestiones sociales, ¿no? Entonces, ¿ese es un reto legislativo principalmente o el Ejecutivo también puede hacer más al respecto? Yo creo que tendría que haber una parte del Ejecutivo que se tomar una decisión que tiene que haber esta atención integral y articulada de todo el gobierno federal para sus comunidades en el exterior. Nosotros, como Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tenemos que atender a todos los mexicanos que radican en el exterior y esto incluye a nuestras comunidades de indocumentados, a nuestras comunidades que radican en Estados Unidos y en Canadá, a los mexicanos de segunda y tercera generación y a una parte muy importante de la migración que tenemos 1 millón de profesionistas mexicanos diseminados por el mundo que trabajan en industrias de conocimiento, en la academia, en la investigación, en los grandes laboratorios, en las industrias como aeroespacial, de nuevas tecnologías y en comunidades culturales y artísticas. Tenemos que vincular a todas estas comunidades con el país de origen y buscar que eso se traduzca en transferencia tecnológica, en capacitación, en educación a distancia y, ¿por qué no?, en estos mexicanos tan destacados que hay por el mundo que puedan ser los embajadores de México o que puedan ser los representantes de México o que México los pueda apoyar para que sean parte de las consultorías internacionales, de los organismos de Naciones Unidas y que no necesariamente siempre se tengan que voltear hacia los mexicanos que radican en México cuando tenemos una comunidad de mucha experiencia, de muchas capacidades y de muchos conocimientos que pueden aportarle al mundo y a México. Estamos buscando vincular en proyectos productivos a estas comunidades con sus comunidades de origen en México.
Regresando a este tema de los programas comunitarios de salud y educación, solamente para terminar este tema, que implica que nosotros con el presupuesto que nos asigna o nos transfiere la Secretaría de Salud, y que esperamos que próximamente ocurra lo mismo con la Secretaría de Educación, y también estamos en pláticas con la Secretaría de Hacienda para que nos ayuden a través de todo el sector hacendario, que es bancos, la Conducef, la CONSAR, el Banco del Bienestar, que podamos también impulsar las ventanillas de educación, de inclusión financiera. Es el recurso que nos canalizan. Lo que hacemos es distribuirlo en la red consular, y cada cónsul comunitario con el cónsul titular lleva a cabo negociaciones locales para buscar aliados que pueden ser organizaciones no gubernamentales, universidades o fundaciones que nos ayudan a multiplicar este recurso por 3 o por 4, lo cual se traduce en grandes beneficios para nuestros paisanos. Te pongo un ejemplo rápidamente. Nuestras ventanillas de salud se originaron para hacer detención de algunas enfermedades tipo diabetes, hipertensión. Eran 4 o 5 servicios que se brindaban en los consulados, y hoy tenemos consulados como Houston, Los Ángeles, Orlando, que tienen hasta 90 servicios, que incluye mastografías, vacunas de influenza, pruebas COVID, próximamente las vacunas de COVID, y cartillas de vacunación para los niños de las comunidades, y atención a enfermedades más delicadas que se pueden dar a través de esta ventanilla de salud. Entonces, hemos logrado conjuntar una red de alianzas con servicios de salud. Incluso hay acuerdos no oficiales con las agencias de salud de los Estados Unidos que nos permiten canalizar pacientes a la red de clínicas comunitarias que existen en Estados Unidos, donde reciben atención médica a nuestros paisanos. Eso queremos hacerlo a nivel de educación, a nivel de desarrollo económico, a nivel de inclusión financiera, y depende precisamente que podamos contar con un capital semilla que inyectemos a los consulados, que se multiplique a través de fundaciones. Te interrumpo un segundito, estimado Luis. Vamos a un breve corte y regresamos en unos minutitos aquí para este diálogo muy importante con el nuevo titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. No se vayan. Aquí estamos de regreso con Luis Gutiérrez. Estimado Luis, pues, ¿cómo ves la llegada de Biden a Washington? ¿Esto va a generar un nuevo escenario radicalmente distinto, o va a ser más de lo mismo, o va a ser peor? Incluso a Obama le decía que era el deportador en jefe, aunque obviamente Trump es difícil ganarle. ¿Cuáles son tus evaluaciones generales sobre el escenario político en los Estados Unidos y cómo esto va a afectar a los 30 millones de personas de ascendencia mexicana de aquel lado de la frontera? Bueno, sí nos preocupa el tema de las posibles deportaciones con el nuevo gobierno. En cifras que nos han compartido recientemente el Instituto Nacional de Migración, en un comparativo vemos que durante los gobiernos de Clinton y de Obama las deportaciones fueron masivas. Realmente durante el gobierno de Trump, que fue toda esta campaña xenofóbica, el tema del muro, se convirtió en números globales. La cantidad de deportados es menor comparativamente con otras administraciones. Estamos hablando de los 18,000, 20,000 deportados contra los que había en otras administraciones. Entonces, probablemente, presumiblemente, pudiera haber también un incremento en deportaciones durante esta administración. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con el Instituto Nacional de Inmigración y con otras dependencias del gobierno, y se instaló durante el mes de diciembre una mesa interinstitucional de atención integral a las familias en retorno, que incluye al volumen de las familias deportadas. Tenemos que ser capaces de articular a nivel de gobierno federal una atención a todos nuestros paisanos, porque sabemos que llegan a frontera, los entregan en los puntos de deportación, y después se dan algunos apoyos en frontera, y después pues ya se les deja a su suerte. Entonces, estamos trabajando con diferentes dependencias para poderles proveer de servicios básicos de salud, de programas de empleo y de su reincorporación a México. Y estamos pensando que para el próximo año podamos establecer un centro en los Estados Unidos de atención a estas personas que van a ser deportadas en algún momento, que tienen la notificación que se les vence la visa, que deben abandonar el país, para desde los Estados Unidos ayudarles a hacer todos los trámites necesarios para su retorno a México, que incluyan permisos de importación de vehículos, el tema del menaje de casa, lo que pueden traer, y ya su incorporación a seguridad social,
a temas de acceso a vivienda, oportunidades de empleo y la incorporación de los hijos al sistema educativo nacional. Entonces, estamos preparándonos para este escenario de posibles deportaciones de familias y de paisanos. Por otra parte, se abre una ventana de oportunidad por la posible legalización de muchos indocumentados. Claro. Una población entre 4 y 5 millones de mexicanos en los Estados Unidos sin papeles que trabajan en las industrias de construcción, en los servicios, en los campos agrícolas, y que ha salido a la luz de la pandemia pues lo esencial es que han sido esos trabajadores. Ellos han mantenido funcionando la economía de Estados Unidos, han mantenido funcionando los servicios, y son los trabajadores que nadie ve, pero son los que hacen que funcione todo, ¿no? Sin ellos no habría los alimentos, no habría los servicios básicos de limpieza, de higiene, de atención en hospitales. Entonces, ahora que se les visibiliza, se abre esta oportunidad para su posible legalización, pues estaremos apoyando en programas de difusión y de acompañamiento para que obtengan esto. También tenemos el tema de los jóvenes DRACA, de los Dreamers, que también se abre una ventana de oportunidad para su legalización, y estamos trabajando ahora mismo en diferentes webinarios, en diferentes iniciativas con organizaciones para otorgar becas de estudios universitarios y para trabajar con la Dirección General de Servicios Consulares para todo lo que nos va a venir encima con la regularización de sus papeles para que puedan presentar sus expedientes ante las diferentes autoridades judiciales para que puedan optar por la residencia. Muy bien, y lo que tú mencionas de estos 5 millones, yo imaginaba que era mayor esa cantidad, pero por lo menos 5 millones de personas indocumentados. Es difícil saber el número exacto precisamente porque viven a los márgenes de la ley. Son los que más han sido impactados por la pandemia, tanto económicamente como en cuestiones de salud. Pues ese reporte que pues, todo el mundo toma por hecho allá, la explotación, sobreexplotación, y luego son los que primero se enferman justamente por eso. En este programa ahorita mismo, supuestamente masiva, histórica, de vacunación, por ejemplo, contra el COVID, ¿están tomando en cuenta también los migrantes sin documentos, o hasta de ahí se quedan fuera? ¿O eso lo tenemos que hacer nosotros como gobierno mexicano? ¿Dónde queda esa población en este tema específicamente de salud? Fíjate que tocas un punto muy importante, y aquí hay un dato que hay que recalcar. Solamente sabemos que solamente un 55-58% de nuestros connacionales en los Estados Unidos se acerca a los consulados, y son los que pueden recibir una atención en nuestras ventanillas de atención comunitaria. Hay una población muy importante de mexicanos que no se acercan jamás al consulado por miedo. Claro. Por miedo y por lejanía. Y son los que trabajan en los campos agrícolas, en los mataderos, en las fábricas, en los suburbios, y ellos están alejados de toda capacidad de recibir ningún servicio, y además no tienen servicios locales de salud, y no se van a acercar a ellos por miedo a las redadas de la patrulla fronteriza, de las autoridades de migración. Entonces están pues atendiéndose como pueden. Aquí uno de los proyectos que tenemos es precisamente dotar a los consulados de más unidades móviles de servicios de salud para acercarlo a donde están las comunidades y llevarle y darles una atención primaria de salud y de orientación. En el tema de la vacuna, una de las primeras preocupaciones que tuvimos al llegar al instituto era precisamente cómo se va a hacer la vacuna para nuestros paisanos. ¿Tendrá que el gobierno poner vacunas allá? Lo comentamos con el canciller, con la subsecretaria Marta Delgado, que lleva todo el tema de la vacunación, y se empezaron a analizar diferentes escenarios que implicarían la compra de la vacuna y buscar aliados en los Estados Unidos para aplicar la vacuna. Empezamos a hacer un levantamiento a través de nuestros aliados de las ventanillas de salud para ver quiénes tenían la capacidad de vacunar, pero pues, nos encontramos en consulados que atienden a 2 millones de personas, como Los Ángeles, como Chicago, o 1 millón de personas como en las Carolinas. O sea, una población que iba a rebasar por mucho las capacidades que pudiera tener un consulado para atender. Por lo tanto, se hizo una convocatoria a nuestra red consulada para que se acercaran con las autoridades locales, lo cual se ha hecho, y el primer gran logro fue que las autoridades reconocieran a nuestras comunidades como candidatos a recibir la vacuna sin importar su condición migratoria.
Después, para los sistemas que se han aperturado Pero para nada el más, registro. esas son decisiones locales, o sea, en Los Ángeles. Sí, O sea, claro, claro. al nivel federal no, bueno, de hecho el esquema No, se aplica al nivel local de todas formas, entonces con sí. eso, pero no ha sido nacionalizado todavía esta política. Uh-huh. Sí, sabes que hasta el día de hoy no había existido en Estados Unidos, durante la administración Trump, pues una política federal de atención a la pandemia, sino era pues cada estado Claro. Dale como pueda y cada Pero autoridad. entonces ya lograron eso en Los Ángeles, eso es No, ya logramos eso logro. ya logramos eso en 41 consulados. Mira. O sea, ya se acercaron con la autoridad local y se reconoce el derecho de cualquier persona habitante del condado o del estado para recibir la vacuna independientemente de su condición migratoria. Posterior a ello, para los sistemas de registro que se han habilitado para que la gente obtenga el turno para su vacuna, se pide una identificación y también se logró con las autoridades locales que la matrícula consular que se expide para mexicanos residentes en los Estados Unidos fuera tomado como una identificación válida. Y esto independientemente de su condición migratoria, lo que ha permitido pues ya obtener estos turnos de registro y que ya existan paisanos recibiendo la vacuna en toda la red consular. Paralelo a esto, los consulados grandes como Los Ángeles, Houston, Orlando, Raleigh, Chicago, se está trabajando con autoridades locales, se ha ofrecido el espacio del consulado para que se abran ahí centros alternos para recibir la vacuna y se tienen buenos avances en eso y esperamos que próximamente ya se puede empezar a vacunar también en consulados dirigidos a esta población que va a tener temor de acercarse a un centro que no sea el consulado y donde han encontrado como refugio en su consulado, tendrá más confianza en acercarse al consulado y podremos vacunar a toda esta población de mexicanos sí. de los indocumentados, ¿no? Muy bien, no, pues es un logro muy importante. Ahora, mencionaste de paso un programa viejo que existía, que es el de el 3x1, ¿no? Que cada migrante supuestamente ponía $1 y el gobierno ponía 3 para proyectos de desarrollo económico, comunitaria en los lugares de origen de los migrantes, ¿no? Como tú me señalas, hay mucho compromiso. Una de las fortalezas, ¿no? De diáspora mexicanas que tienen mucho compromiso con sus pueblos, sus comunidades de origen y quieren contribuir. Ese proyecto siempre sonaba muy bonito, creo que era desde Fox, o no sé si era después. Este gobierno ya lo canceló, explíquenos por qué, y cuáles son las nuevas iniciativas específicas de desarrollo de las comunidades en México que está proponiendo la 4T. El programa se canceló con la llegada de esta administración, y por razones básicamente que tenía que ver con que se desvirtuó mucho el programa. Sí había mucha buena voluntad de clubes y de federaciones de migrantes para invertir en programas en sus comunidades de origen, y este era un recurso que ponía una parte los migrantes y luego una parte del gobierno federal, una estatal y una del municipal. Después se detectaron ciertas desviaciones que no vienen al caso, por lo tanto pues se decidió no continuar con ese programa. ¿Pero qué tipo de desviaciones? ¿Corrupción abiertamente o cómo estuvo el asunto? No tengo todos los elementos, John. O sea, sabemos que hubo desvíos de recursos, incluso de municipios que triangulaban el dinero, lo enviaban del presupuesto del municipio, lo mandaban a Estados Unidos y luego lo regresaban como una aportación de migrantes para una obra que realmente no era de beneficio para la comunidad, o era un contubernio que existía entre autoridades municipales y algunas personas en otros cosas países. Que casi no pasaban en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Exactamente. No extraño. Casi no pasaba. Entonces, bueno, aquí como bien ha sido la política del gobierno del presidente López Obrador, pues el recurso tiene que llegar directamente a la gente y evitarnos todos estos intermediarios. Claro. Entonces, bueno, ahora sabes bien que hay un programa muy grande del gobierno federal de inversión en mejoramiento urbano y comunitario que lleva a cabo la SEDATU, que está dirigido a las poblaciones con menor desarrollo económico, que busca precisamente incentivar la economía local a través de proveeduría local, mano de obra local, y el año pasado hubo un trabajo interesante en la frontera, y este año la SEDATU lanza un programa de inversión muy grande en todo el sur-sureste del país. Entonces lo que estamos en pláticas con la SEDATU es buscar la manera de vincular a los migrantes que quieren hacer una aportación para sus comunidades de origen
haciendo obras colaterales de las grandes obras que va a entregar SEDATU, o incluso intervenciones artísticas. Estamos en pláticas con ellos, todavía no podemos formalizarlo, pasa por la firma de convenios, pero creemos que por ahí puede canalizarse parte del recurso. Estaremos lanzando una convocatoria abierta a cualquier paisano que quiera tener participación en estos programas, y no necesariamente dirigido a un club o una federación, sino que cualquier paisano pueda participar. Esto implicará, pues, retomar la relación que se ha perdido un poco durante estos 2 años entre los clubes de migrantes y los consulados, que dependía mucho de estos proyectos en los que se había una participación de ellos con el gobierno federal para llevar obra. Bueno, vamos a retomarlo, pero buscaremos ampliar el abanico de posibilidades y que sea con una participación federal a través de programas SEDATU o pláticas que tenemos con el sector salud para habilitar clínicas de migrantes en la frontera, que pudiera tener también participación de ellos, o con Secretaría del Bienestar. Estamos viendo la participación en proyectos productivos como el Sembrando Vida, que buscaríamos crear una cadena de valor de participación de recursos de migrantes en la producción agrícola y luego la exportación de esa producción hacia los Estados Unidos, creando una relación entre las comunidades de migrantes y las comunidades de productores, y incluso transferencia de conocimiento, transferencia de tecnologías, buscando que sea más transparente este recurso y que fundamentalmente vaya dirigido a el beneficio de la población de las comunidades de origen. Si bien te comprendo, de los dos lados había cierto manejo clientelar o corporativo de estos recursos, ¿no? También en los Estados Unidos dominaban la relación con los consulados, estos clubes de migrantes que dices que son muy importantes en todos los Estados Unidos, pero pues tampoco tienen la exclusividad de representación de la población. La obligación del gobierno mexicano es llegar a todos y abrir eso para que cualquiera pueda participar. Me suena muy, muy interesante, importante. Vamos a un siguiente corte, estimado Luis. En un minuto regresamos para seguir con este diálogo con Luis Gutiérrez, titular del Instituto de los Mexicanos Exterior. No se vayan. Aquí seguimos con Luis Gutiérrez, aquí en Diálogos por la Democracia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, amable público, por estar aquí. Mira, la participación política de los migrantes en los Estados Unidos, pues ha sido un tema muy debatido y muy complejo. Son comunidades que tienen mucho interés, ¿no?, en participar políticamente. Hasta yo he estado en muchas reuniones, hasta hay mucha grilla, mucho de la buena, también complicada a veces, es muy intensa la politización de la comunidad de allá. Participan allá en la política de los Estados Unidos los que son ciudadanos o tienen residencia allá, y también simultáneamente participan o quieren participar en la política en México. Sin embargo, como decíamos, no existe ya todavía esa circunscripción formal donde pueden votar. Hasta Morena misma ha sido no completamente comprometido con eso de empoderar a esa comunidad en sus órganos de dirección y de participación. ¿Cuáles son los grandes retos en esa materia, estimado Luis, y qué puede hacer el gobierno como gobierno independiente y neutral para fortalecer ese derecho ciudadano y humano a participar en elecciones y política? Uno de los grandes retos que se tiene con la comunidad de los mexicanos en el exterior es la baja acreditación que existe. Por lo tanto, lo que impide la mayor participación en elecciones. Tenemos un convenio de colaboración y un trabajo permanente con el Instituto Nacional Electoral y con los organismos electorales de los estados para difundir los temas de las elecciones, para capacitar a nuestro personal consular y para difundir entre organizaciones de migrantes y federaciones pues esta necesidad y esta importancia de que participen en la elección de autoridades de sus comunidades de origen. Un gran reto es precisamente el tema de las credenciales. Sabemos que a la fecha, si hablamos solamente de Estados Unidos, de una población de 10 millones y medio de mexicanos nacidos en México, solamente hay 1.400.000 credenciales, de las cuales solamente 740.000 más o menos están activadas. Como bien sabes, uno de los grandes problemas de la credencialización en el exterior es que las personas se acercan al consulado para tramitar su credencial. Esta documentación es transmitida hacia el Instituto Nacional Electoral. Aquí se emite la credencial y luego se regresa al consulado y se le hace llegar
al connacional. Esto implica pues, un mes más o menos de demora, si bien nos va para los Estados Unidos, y una serie de pasos que implica cuando recibes la credencial, tienes que llamar a un número telefónico para activar esta credencial. Entonces ahí vemos la gran diferencia, hay 1,5 millones de credenciales emitidas y la mitad apenas están activadas. Mira, y luego para votar es otro paso, o sea, sí, tienes y luego que para tu votar, credencial y luego para votar tienes que solicitar la boleta, te lo mandan, exactamente. tienes que confirmar recibido, entregarlo, luego lo mandas a una bodega en algún lugar en Iztapalapa, recuerdo Sí. 2018 la gente dudaba que si era la dirección correcta, o sea, sí, todo parecía diseñado para que no ejercen ese derecho, ¿verdad? En 2018 se registraron 200,000 connacionales en el exterior para participar en la elección presidencial y realmente votaron 100,000. Ahorita, para esta elección de 2021, apenas hay registrados para participar 10,000 personas. Por lo tanto, el reto es monumental y el esfuerzo que se tiene que hacer para tratar de convencer y convocar a nuestros paisanos para que participen en las elecciones se pinta muy cuesta arriba, ¿no? Y sus derechos pueden participar en 2021 en las elecciones federales para diputado, solamente los pluris, también los unis en sus distritos de origen. Sí, pueden participar en las federales y en las estatales, pero ahorita el INE tiene registrado como personas ya activadas para participar en la elección a 10,000 personas. Por ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que por primera vez en la ciudad se va a elegir a un diputado migrante, solamente hay 1,500 personas registradas para votar. Y la comunidad de oriundos de la Ciudad de México en el exterior, que tienen registrados aquí, son de 70,000 personas, de la mayoría en los Estados Unidos. Entonces hay una desproporción entre la cantidad de gente que está activada para participar contra la posibilidad de tener por primera vez un diputado migrante en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Y todavía se puede registrar o ya pasó la fecha? No, todavía se pueden registrar. ¿Hasta qué fecha tienen el mes de marzo se pueden registrar, pero hasta el 10 de marzo es la fecha límite para activar las credenciales de elector y para registrar su participación en procesos electorales. El 10 de marzo pues, está aquí a la vuelta de la esquina. Así es. Y hasta el 12 de febrero es la fecha límite para solicitar tu credencial de elector. Entonces ya se pasó la fecha para registrarse, incluso ya hay que más bien irnos pensando para las próximas elecciones 2024 o otros locales. Esta es una situación muy grave que estás relatando, estimado Luis. ¿Dónde está la culpa? Ahora sí, ¿es el INE, es el Poder Legislativo, es el Poder Ejecutivo? ¿Cómo atender esto? ¿O es que simplemente los migrantes no quieren participar? ¿Por dónde está el problema? Yo creo que sí hay mucho interés en participar y tenemos que buscar mejorar los procesos de credencialización, acercarle a la gente la posibilidad de participar y impulsar, sobre todo hay un mecanismo que estrena el INE estas elecciones, que es el voto electrónico. Es a través de una plataforma que ha desarrollado el Instituto Nacional Electoral para que las personas puedan votar vía internet, que creo que es lo que debemos impulsarlo, darlo a conocer, difundirlo más y que la gente confíe en esa plataforma. Se va a poner a prueba estas elecciones, ya se han hecho 3 simulacros, la plataforma funciona y tenemos que ahora que hacer que la gente confíe en ella y que participe. Yo creo que eso permitiría aumentar la cantidad de gente que participe en elecciones, porque ya no va a depender de solicitar una boleta, recibir la boleta, votar, enviar la boleta, con todo lo que lleva esto de gastos de tiempo y de recursos para enviar estos boletos. Entonces, empujar a la gente a participar electrónicamente en este voto desde el exterior puede ser muy importante. Otro tema es que tenemos que tener una campaña permanente entre el INE, el IME y los consulados de credencialización. No puede ser que solamente ocurran esas campañas cuando viene un proceso electoral. Lo que hemos estado en pláticas con los consejeros recientemente electos en el INE y con la sección y con la Dirección de Servicios Consulares es, terminando este proceso de activación de credenciales, vamos a entrar en una campaña de participación en las elecciones y pasado el proceso electoral de julio, vamos a tener campañas permanentes mensuales de credencialización buscando que mayor cantidad de gente tenga la credencial. El reto tiene que ser que para las elecciones presidenciales 2024 haya una participación mucho mayor de paisanos en las elecciones de las autoridades.
Sí, sí, me parece absolutamente esencial porque aquí tenemos una población que en muchos sentidos está, algunos igual votan a los dos y otros no votan a ninguno, ¿no? Porque si no tienen documentos allá, no son reconocidos como ciudadanos o incluso si son residentes permanentes con su green card, tampoco pueden votar. Es la diferencia entre el green card y la ciudadanía, es eso, de hecho, el voto. Y por otro lado, tampoco están empadronados en México, entonces realmente es, y si no tienes representación política, ¿cómo vamos a tener estas partidas económicas de presupuesto de allá o acá para atender la población si no está el incentivo democrático? Ahora sí, así que es muy, muy, muy urgente justamente atender este problema. Y yo creo que, a ver, pero por ejemplo, yo sé que hay países como Brasil, no sé qué otros, Ecuador creo también, en que puedes votar directamente dentro del consulado. Esto supongo que está prohibido por nosotros por la autonomía del INE, estar mezclando espacios, pero igual se podría, ¿no? Votar hasta dentro de los consulados. Esto también se ha considerado, ¿no? Pero esto no resolvería el problema de fondo, John, porque si tomamos en cuenta que consulados como Los Ángeles, que atiende a una población de 2 millones de personas, Claro. habilitar unas casillas en el consulado, vas a tener unas filas desde Los Ángeles a la frontera para que la gente pudiera votar. Entonces eso no resuelve el problema. Yo creo que tenemos que impulsar el voto electrónico, tenemos que hacer que la gente confíe en el voto electrónico y también tenemos que impulsar que la gente sienta la necesidad de participar en la vida política de su país de origen. Entonces, eso tiene que ir de la mano con precisamente el impulsar la existencia de diputados migrantes en todos los congresos de los estados y en impulsar, como existe en otros países, una diputación migrante en el Congreso Federal, que impulse una agenda de los migrantes, que se vea reflejada la importancia de ellos como peso económico, peso cultural y como peso de la diáspora en el exterior, que no es menor. Estamos hablando de 12 millones de personas que tienen los derechos y además, si ahora tomas en cuenta que con la reforma aprobada en el Congreso de la ley de población, que está ahora en aprobación por todos los congresos de los estados, se les va a regresar la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía a los mexicanos de segunda generación. Esto va a implicar que de repente otros 10 millones de mexicanos de origen en los Estados Unidos adquieran el derecho a votar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para convencer a estos que nacieron en los Estados Unidos, que muchos ni hablan el español, que su cultura está en los Estados Unidos y que lo que les importa está en Estados Unidos? ¿Cómo vamos a hacer que participen en la vida democrática de México? Pues tenemos que hacer más programas, más difusión de la importancia que tiene su participación. Pero esto tiene que ir de la mano a algo que hemos estado hablando también con el INE, que tiene que ver con el empoderamiento de estas comunidades en los lugares donde radican. Tenemos que ver mayor participación de esas comunidades de mexicanos en la elección de autoridades locales y que puedan incidir en política pública en las comunidades locales. Hablamos, por ejemplo, con el embajador Gómez Camacho de Canadá, que nos decía que su sueño sería, ante el crecimiento importante de la población mexicana en Canadá, su sueño sería ver diputados en el Parlamento Federal en Canadá, así como tienen otras nacionalidades como la India. Si tomamos en cuenta los datos que publicaron recientemente de migración en el mundo, somos el segundo país expulsor de migrantes solamente después de la India. Y eso no se ve reflejado con autoridades electas en todos los países donde tenemos países importantes. Entonces, y ahí sí, en Canadá sí puede ser diputado sin ser canadiense de nacimiento, ¿verdad? No es como en México, que aunque ahí quise manipular al Senado, me acusan de cambiar la ley. Aquí en México sí tienes que ser mexicano de nacimiento, pero allá sí permiten a los nacionalizados ser representantes. Esa es otra beta, claro, el empoderamiento va junto, no es uno o el otro, no es que participe en México y no los Estados Unidos o Canadá, sino que encuentren esa politización. Se les va acabando. Adelante, sí. Perdón. Y este empoderamiento de nuestras comunidades también tiene que estar enfocado en construir una narrativa del mexicano en el exterior, un cambio de visión para combatir toda esta política xenofóbica de la administración Trump, en el cual se tildaba a mexicanos de contrabandistas, delincuentes, traficantes y demás. Sabemos que el 99% de nuestra comunidad en los Estados Unidos y en otras partes del mundo trabaja, aporta, crea empleo, incide en el mejoramiento de la vida de las comunidades donde radican. Entonces tenemos que trabajar con esta otra narrativa y necesitamos que nuestras comunidades se empoderen, que participen activamente y que demuestren
todo el aporte que hacen en los lugares donde están radicando. Por eso tenemos que llevar a cabo desde el IME también un trabajo con las autoridades recientemente electas locales en los Estados Unidos, en los congresos de los estados en Estados Unidos, para acercar los temas comunitarios, porque es ahí donde se definen políticas que inciden directamente en nuestras comunidades. Pero para impulsar esto necesitamos la mayor participación de las comunidades en las ciudades donde radican. Muy bien, estimado Luis, pues se nos va acercando al final de esta entrevista y no quiero quedarme con las últimas preguntas que te tengo sobre ti, porque tú eres un personaje muy importante, muy interesante en tu propia trayectoria. Cuando llegaste a tu cargo decían, ¿cómo es posible que un ingeniero que estudió en Cuba su licenciatura podría llegar a este cargo tan importante que sobre todo es vinculación con los Estados Unidos? A mí me parece un perfil justamente como el tuyo el que permite esta visión humanista integral que hace falta, pero cuéntame de tu propia historia y cómo has logrado construir tu carrera profesional. Bueno, como bien mencionas, yo tuve la oportunidad de estudiar en Cuba, allá realicé mi preparación profesional, incluso trabajé algún tiempo en la industria de tecnología hasta que regresé a México y pues, fundamentalmente mi carrera la desarrollé en el sector de tecnologías, de cuestiones de informática, desarrollo de sistemas, hasta que llegué con este nuevo gobierno a la Administración Pública Federal, en la Secretaría de la Función Pública, gracias a la invitación de la doctora Irma Sandoval, y entré trabajando en temas de tecnología, ¿no? Pero previamente, durante el último trabajo en el periódico La Jornada, pues trabajamos temas de migrantes, temas de posibles proyectos de comunicación para la población migrante de la mano del corresponsal en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ha habido un acercamiento, y más yo mismo fui migrante durante 10 años en Cuba, pues también sé lo que es estar fuera, y el tema de las raíces, y el tema de las relaciones con el país de origen, ¿no? Y bueno, ya estando en la Secretaría de la Función Pública, pues a partir de una instrucción de la secretaria, pues se desarrolló toda esta plataforma de la denuncia paisano, que era crear un mecanismo para que nuestros connacionales en sus viajes a México en las temporadas vacacionales pudieran denunciar de una manera rápida los posibles hechos de extorsión y corrupción en los cruces a la frontera y durante su tránsito por México, ¿no? Pues creo que una parte de conocer estos procesos administrativos de la denuncia y de la investigación, junto con mi propia calidad de migrante en algún momento, pues me ha permitido tener un conocimiento de los temas que implica por la atención a los connacionales. Muy bien, estimado Luis. No, me parece muy importante. Y con este gobierno ha habido un reacercamiento con Cuba en particular, ¿no? Yo creo que Díaz-Canel fue el primer presidente que visitó López Obrador, ¿no? ¿O me equivoco? Fue el de los Fue primeros. El segundo, creo. Fue el segundo, al principio, rescatando México siempre ha tenido una relación muy respetuosa con Cuba, hasta el foxismo y otros empezaron a cambiar el asunto. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para justamente la unidad de las Américas, de su conjunto del Caribe. Pues nos queda un minutito, un mensaje último tuyo para la gran comunidad universitaria de la UNAM que sigue a su televisora. Pues muchas gracias por la invitación a este programa, poder compartir estas experiencias y los programas que estamos llevando a cabo en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para toda nuestra comunidad de mexicanos que radican en diferentes partes del mundo. Y bueno, ya lanzamos en conjunto con la UNAM y con la Comisión de Salud Fronteriza un programa de atención mental para nuestras comunidades en los Estados Unidos. Vamos a hacer un trabajo en toda la red consular de la frontera, donde tendremos una línea telefónica de apoyo emocional psicológico para nuestros paisanos. Ya sabemos que la pandemia ha dejado toda una serie de secuelas de trastornos mentales, crisis nerviosas, depresión, y gracias al apoyo de la UNAM lanzamos este programa que nos permitirá tener una atención personalizada para todos nuestros paisanos. Pues agradecer a la UNAM el espacio, el apoyo y invitarlos a que tengamos más proyectos en conjunto la UNAM con los mexicanos en el exterior en beneficio de todas nuestras comunidades de mexicanos. Gracias. Excelente, estimado Luis. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a usted, amable público, por seguir con nosotros. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en los Diálogos por la Democracia.